Les reitero, vayan registrando su asistencia en el enlace que estoy enviando por el chat del Zoom. Aprovechando que estamos la mayoría, bueno, o más de la mitad, mejor dicho, no la mayoría, perdón, de participantes, más del 50%, comunicarles que por cada módulo, cada uno de ustedes va a tener que desarrollar un cuestionario que lo va a brindar el docente a cargo. Por cada módulo, ojo. Además de ello, algunos ya lo saben, sin embargo, les voy a reiterar. El presente evento lo vamos registrando todas las clases, por lo que para la emisión del certificado se toma en cuenta aquellos participantes que como mínimo hayan asistido un 70%. Así que por favor tomen bastante en cuenta en ello para que luego, a ver sus cámaras, por favor, para que luego no vaya a haber inconveniente alguno al momento de la expedición del certificado. Están confirmando que en el aula virtual ya se encuentra la grabación y el material de la clase de hoy. A ver, el señor Jan Valverde nuevamente desea preguntar algo. Antes que iniciemos, por favor, los que tienen la mano levantadita, Rosa Adriansen. Hola. Buenas, doctora. El cuestionario lo van a desarrollar en clase porque no les va a tomar mucho tiempo. Lo van a tener que desarrollar en horario de clase. Para aquellos que están preguntando. Una consulta, disculpe yo todavía no tengo plataforma. ¿Perdón? No lo escucho muy bien. Buenas, disculpe, yo no tengo todavía plataforma para ingresar. Entiendo. Probablemente ha ingresado recién usted. Les estaba comunicando a los participantes que no hemos terminado de enviar, es mejor dicho, no hemos enviado ni a la mitad de participantes el día de hoy los usuarios. El enlace, usuario y contraseña, por lo que me comprometo a el día de mañana enviarles a todos para que así ya puedan acceder a revisar el material de la clase del día martes y la de hoy. ¿Sí? Ah, ya, ok, gracias, muy amable. Estén atentos a su correo electrónico. A muchos les llega spam, por favor, tener bastante cuidado porque me escriben, no me llegó, no me llegó. Y cuando revisamos, le enviamos la captura de que sí se les había enviado y efectivamente lo corroboran que estaba en spam. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia y bastante cuidado en revisar antes de hacer algún reclamo, por favor. ¿Me están escuchando mal porque me dicen que mejorar mi audio? ¿Se escucha mal, entrecortado o algo? No, se escucha bien. No, está muy bien, está muy bien. Está bien. Está muy Es el bien. problema de internet. Probablemente es el internet o el audio de la persona que me escribió comentando ello. Bueno. Está perfectamente bien. Ya les informé. No se olviden, por cada módulo se les va a tomar un cuestionario de preguntas, van a tener que desarrollarlo y también deben asistir como mínimo un 70%. De la primera tarea, de la primera clase no hay módulo de preguntas. Audios, por favor. No los quiero silenciar a todos porque ahí... Buenas, disculpe. Sí, diga. Disculpe. Sí, ¿está dejando hoy día módulo de preguntas? No, a ver, no me entendieron. Por módulo, si ustedes han descargado el brochure, ahí está detallado los módulos, cómo es que se va a trabajar. Por módulo hay 8 sesiones. ¿Han revisado? De lo contrario, yo les voy a remitir por el grupo también cómo está desarrollada la temática del curso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? No es por sesión, sino por módulo. Un módulo tiene 8 talleres. Correcto. El taller 8 dice estudio de casos de proyectos que ganaron financiamiento.
Bueno, ya nos pasamos 12 minutos. Buenas noches con todos. Vamos a continuar con el desarrollo del curso. Doctor Siche, puede hacer uso de la palabra, por favor. Y sí, aquí estoy. Gracias. A ver, acomodando. Ya, yo les voy a explicar un poquito más el tema de del aula virtual, material y respecto al cuestionario, ¿no? En cada módulo. Voy a mostrar mi pantalla para ir justamente viendo la plataforma. Como ya Elena lo estaba diciendo, todos van a tener acceso a esta aula, a esta plataforma. Seguro que si no les ha llegado todavía el enlace, pues les va a enviar con las credenciales de acceso, ¿no? De por sí, si nosotros vemos en participantes, aquí están ya 351 participantes. Yo estimo que ya, si no son todos, la mayoría están ya inscritos. Aquí con un correo Unitru, bueno, otros también con correo Gmail, ya supongo que eso depende de si son de la UNT o no. Y solamente falta comunicarles, ¿no? Comunicarles el acceso. Hay que tener paciencia porque como son bastantes, pues supongo que eso toma un poquito de tiempo. Por un lado eso. Por otro lado, todo lo que es material y videos se va a ir colocando aquí. Entonces aquí, por ejemplo, lo que hemos visto la semana pasada, está aquí el enlace para abrir el video, ¿no? La clase grabada. Ustedes lo pueden revisar ahí. Y también tiene un enlace para las presentaciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la presentación de la semana pasada. Lo pueden descargar incluso. Y también la presentación de esta segunda sesión. Y la grabación, luego que terminemos la clase, pues se colocaría también aquí, ¿no? Entonces, todo va a estar aquí. Incluso lo que es los cuestionarios, al término de del primer módulo, de las 8 sesiones, pues va a haber un cuestionario que también va a ser vía esta plataforma, ¿no? Entonces, ese cuestionario no debe tomar más de 15 minutos, 20 minutos, que sería en la última sesión, ¿no? Obviamente, el cuestionario abarcaría las sesiones de 1 al 7, y en la última sesión, los últimos 15 minutos o 20 se dejaría para que rindan ese cuestionario. Ese cuestionario no es algo que busque, pues, cosas o evaluar aspectos de repente muy complicados, difíciles, sino más bien lo básico que deberían de saber sobre cada tema, ¿no? Entonces, incluso yo voy a ir diciendo las preguntas que van a venir ahí para justamente ver si están atentos o no, ¿no? Entonces, la idea es saber si los que están participando, pues, están realmente aprendiendo y en aspectos básicos, ¿no? O sea, tampoco van a ser cuestiones muy difíciles de hacer. Entonces, eso respecto al cuestionario. No sé si sobre eso todavía queda alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. Por lo que escuché a la señorita Eliana, manifiesta que al término de cada módulo, o sea, después de 8 talleres, se va a hacer el cuestionario, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Eso justamente estaba diciendo. Una consulta, por favor. Sí. Muy buenas noches. Yo no soy de la UNT, soy un participante nuevo. Escuchando las instrucciones que se están dando, yo tenía el interés que en un curso de redacción de artículos científicos, como cualquier otra materia, pues se aprende a redactar redactando, se aprende a escribir escribiendo.
En ese marco, yo estaba pensando por lo menos en cada uno de los módulos, ir presentando nuestros avances sobre el artículo que podríamos escribir. Mi interés es escribir artículo, ya tengo varios trabajos encaminados, escribir artículo y que nos oriente justamente en ese proceso de elaboración de los artículos. Entonces, la otra parte de las preguntas, eso me parece bien, pero creo que habría que focalizar también en la parte práctica, en el producto, ¿no? Entonces, allí, como todavía no he leído la plataforma, no tengo acceso, todavía no conozco bien, no sé si está considerado. Gracias. Bueno, el tema de redacción científica está en el segundo módulo. Y lo que es productos en sí, ya va a depender del interés que cada uno le coloque al curso, porque justamente quisiéramos que para cuando lleguemos a ese momento, al módulo 2, pues coloque justamente sus casos en particular y podamos hacer una especie de recomendaciones y retroalimentación, ¿no? Entonces, pero sí está considerado. Justamente por eso se ha colocado talleres, porque lo que buscamos es que veamos los casos específicos, ¿no? Son bastantes participantes, pero justamente para esos casos sería ideal pues que ustedes coloquen como ejemplo o envíen esos casos para evaluarlos, ¿no? Evaluarlos, analizarlos y recomendar lo que convenga, ¿no? Pero sí está considerado de esa forma. Repito, el cuestionario se aplica en la última sesión de cada módulo, los últimos minutos. El cuestionario obviamente abarcará las 7 sesiones anteriores, ¿no? Entonces, va a ser dentro de este mismo horario, no fuera del horario. De tal manera que en la plataforma, en los últimos 15 o 20 minutos, se deja ese espacio, ingresa, va a estar ya activo el cuestionario y solamente es responder, ¿no? Un cuestionario de tipo objetivo para marcar respuestas en función de algunas preguntas que se coloquen. ¿Sí? Ok. Creo que eso aclara las dudas al respecto. Bueno, entonces vamos a desarrollar la segunda sesión que implica búsqueda estratégica de información científica. A medida que yo hago alguna presentación, es importante que los que tuvieran dudas, consultas, quieran colocar alguna situación particular, pues lo hagan, ¿no? Activen su micro o levanten la mano, activen su micro y hagan la consulta respectiva. Bueno, entonces vamos a hablar del segundo tema colocado aquí, búsqueda estratégica de información científica. Todo siempre apuntado a hacer una investigación de impacto, ¿no? Porque en realidad hay muchas formas que se podría hacer la investigación, pero yo muestro pues lo que hacemos en nuestra experiencia y algo que y estrategias que nos dan resultados y esas formas justamente cómo hacemos la investigación enfocada a producir pues ciencia de impacto y también con enfoque a ganar proyectos concursables, pues eso es lo que compartimos, ¿no? Entonces lo que estamos viendo en el primer módulo es el plan de investigación, cómo hacer ese proyecto de investigación, ese plan de investigación de impacto, de buena calidad, con ideas novedosas. Entonces, por eso que la primera sesión, pues, se trataba de ver ese punto de partida, ¿no? Vean,
el insumo de todo este proceso es muy importante. Si ese insumo es malo, no es de impacto, no es novedoso, por más que haga bien el resto, por más que redacte bonito, va a ser difícil publicar ese trabajo en una revista de impacto. Entonces, vean, ese insumo, la idea, el evaluar la novedad, evaluar el impacto de esa idea que tengamos para hacer investigación, pues ese punto de partida es muy importante. Entonces ya vimos que hay diferentes fuentes que me permiten tener esa idea, pues, de manera novedosa, ¿no? Hemos visto diferentes fuentes y ahí va una pregunta que va a venir en el cuestionario, ¿no? Básicamente relacionada con las fuentes. Las fuentes para, o de dónde vienen las ideas, de dónde salen las ideas. Hemos visto que la propia observación podría ser una fuente, que hemos visto que los descubrimientos podrían ser una fuente, que las creencias que se tienen a nivel cultural podrían ser fuentes de ideas. Y finalmente, pues, dentro de varias cosas, también la lectura, ¿no? La lectura de documentos científicos, de artículos científicos de preferencia. Entonces, ahí, para hacer una retroalimentación en ese tema, pensando un poco, me dejó pensando algunas áreas. Para mí es más fácil, obviamente, enfocarme al área de ingeniería, al área de materiales, que es lo que yo trabajo, pero a veces áreas como la administración, por ejemplo, que fue la preocupación del profesor Roberto Quispe, pues digamos que cómo hacer, ¿no? Para tener ideas que sean de impacto y de alguna forma también se alineen a ganar fondos concursables. Entonces, me puse a pensar en esa situación y hay una forma que podrían ser útiles también para otras áreas, como educación, como economía, que son áreas que de repente no están muy ligadas a las ciencias naturales, pero, digamos, existe la forma, lo voy a estructurar así. Existe una base de datos llamada Simago. Seguro que todos han escuchado de Simago, ¿no? Simago, voy a colocarlo en el chat. Ahora justamente también vamos a hablar de base de datos. Entonces es importante saber manejar y buscar información en esta base de datos, la base de datos Simago, donde yo tengo diferentes opciones de búsqueda. Por un lado, tengo pues para ver cómo los países producen ciencia a nivel de Scopus, porque hay que tener claro de que esta base de datos llamada Simago pues se alimenta de la base de datos Scopus, ¿no? Quiere decir que hay una equivalencia, ¿no? Entre la información que hay en Scopus y la información que existe aquí en Simago. Entonces aquí nos importa esta opción, ¿no? Journals, revistas. Por ejemplo, en el área de administración, una forma de tener ideas en esa área es saber qué es lo que publican, qué temas publican las revistas más importantes en el área. Todas las áreas están representadas, ¿no? Todas las áreas del conocimiento están representadas. Entonces aquí, por ejemplo, aquí tenemos áreas y subáreas, ¿no? Áreas y subáreas. Puedo ir a lo más específico, no subáreas. Por ejemplo, administración. Yo coloco, en inglés, obviamente, coloco el nombre o un término representativo del área y voy a tener una lista de opciones, ¿no? De subáreas. Por ejemplo, aquí voy a colocar, ¿no? Administración. Y yo veo aquí diferentes subáreas, ¿no? Como negocios y administración internacional, negocios, administración y contabilidad.
administración de la información en salud, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo ver mi afinidad. ¿Cuál es mi afinidad? ¿Qué su área es afín a lo que yo hago o en todo caso tengo interés? ¿No? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? De repente gestión de la tecnología y de la innovación. No sé, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre su área. Entonces, selecciono esa área que me interesa. Y yo veo que aquí en Simago existen 265 revistas científicas de esa subárea, de todos los países. Y yo tengo en orden cuáles son las revistas más importantes en esa área, la de mayor impacto, y obviamente la revista de menor impacto, es decir, un orden de impacto de las revistas. Entonces, si yo busco qué es lo que se publica en revistas de impacto, obviamente yo tendría ideas de temas de impacto, ¿no? Entonces, porque estas revistas tienen alto impacto porque justamente publican estudios del área que son de interés global, ¿no? De interés mundial. Entonces, ¿qué están publicando los científicos en esta área? Entonces, el tener este orden de impacto de revistas científicas me daría también una opción de saber cuál es el interés de estas revistas. De tal manera que si yo quiero formular o tener una idea de impacto, pues guiarme de las revistas, de qué publican las revistas de alto impacto, ¿no? Entonces vean que es una vía también de tener ideas. Por ejemplo, miren, vamos a esta revista que está en el número 1, la revista de mayor impacto en el área de administración de la academia, ¿no? O academia, universidad, o relacionado a lo académico, ¿no? La gestión relacionado con lo académico. Entonces, vamos a ver. Si yo veo aquí, tengo un enlace, y aquí yo tengo varias métricas, es una revista de impacto de hace muchos años. Ya sabes dónde está el Pepe, ¿eh? A ver. Ángel, Alfredo, hay varios que están con el micro encendido, por favor. Entonces, miren, a ver, los micros. Caridad Cárdenas, micro. Ya, entonces, el hecho de tener esta estructura de impacto de las revistas científicas me permite saber, ¿no? Cuáles son las revistas más importantes. Entonces, también indirectamente los temas más importantes en el área. Entonces, yo tengo un enlace para la revista, ya dónde está la revista. Entonces, yo voy a leer el scope o el alcance o lo que publica, la temática de esa revista. Por ejemplo, esta revista, que es la de mayor impacto en el área, ¿qué publica? Dice, publica investigaciones empíricas que prueben, amplíen o desarrollen la teoría de la gestión y contribuyan a la práctica de la gestión. Todos los métodos empíricos, incluidos, entre otros, métodos cualitativo, cuantitativo, de campo, de laboratorio, metaanalíticos y mixtos, son bienvenidos. Vean, ya me da una idea de la temática, ¿no? Y si quiero tener ya cosas más específicas, pues voy a buscar el archivo, que es donde están todos los documentos que ha publicado esta revista, y veo los últimos. Si yo veo el último número, los últimos números, por ejemplo, yo puedo saber cuáles son los temas nuevos en esa área, ¿no? Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, aquí, que está completo ya este número, leyendo los títulos, vamos a traducir, ¿no? Por ejemplo, acá veo los títulos, ¿no? La experiencia colaborativa de los sindicatos de capital de riesgo y la salida de empresas emergentes. Pez grande contra estanque grande, emprendedores, empresas establecidas, antecedentes, formación de vínculos. Vean, de alguna forma estos títulos, yo puedo ingresar al resumen ya de cada uno, dependiendo del interés,
pero ya me da una idea de qué se está haciendo en esa área, ¿no? Temas de impacto, porque la revista es de impacto. De alguna forma, tener una revista de impacto como referencia, pues obviamente los temas que se publican ahí también son de impacto. Entonces, eso, ¿no? Eso es otra vía que cada uno en su área podría llegar a establecer una temática de interés, de impacto, nueva, novedosa, y leyendo los títulos, los resúmenes, las conclusiones de estos trabajos, ya podría aterrizar en algo, ¿no? Es decir, tener algo que sea de impacto. Ahora, si quiero alinear a lo que, buscando financiamiento en esta área, ¿no? ¿Dónde hay financiamiento para estas áreas, por ejemplo? Bueno, yo diría, por ejemplo, si hablamos de administración, de gestión, Innóvate de alguna forma también de ese tema, ¿no? Innóvate, ahora ProInnóvate, yo podría ver que hay algunos aspectos relacionados con la administración, ¿no? Que es el emprendimiento, la innovación empresarial, el desarrollo productivo, instituciones, etc. De tal manera que yo puedo ver las convocatorias que han habido aquí en este tema y de acuerdo a eso, pues tener una idea, ¿no? Por ejemplo, han habido convocatorias de hacer planes estratégicos, de ecosistemas, de gestión de ecosistemas, en alianza con gobiernos regionales, cosas así, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues uno puede ver, ¿no? Puede ya ir alineando una idea de impacto, pero también que se alinee con esto, que es buscar financiamiento, ¿no? Entonces, es posible ir haciendo ese análisis para al final decir, esto es lo que voy a hacer. Por ejemplo, si ya vemos con innovación de repente, ¿no? Me interesa más la administración, pero enfocada a la innovación. Entonces, ¿por qué mejor no? Aquí, claro, hay revistas de innovación y ver aquí una revista de innovación más específica. Por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿no? Economía y política de innovación o de gestión de productos de innovación, de repente, ¿no? Entonces yo ingreso ahí, el enlace a la revista, y voy a ver qué publica esta revista, ¿no? Entonces, vean, esta revista, que es una de alto impacto también, dice que es interdisciplinar, busca avanzar en el conocimiento teórico y gerencial de la gestión de la innovación y el desarrollo de productos. Entonces, vean, como les dije, cada área debería ver, creo que, la aplicación, ¿no? Entonces, generalmente es eso, ¿no? Los campos de publicación de la revista son multidisciplinarios, no es raro que haya ciencia pura en algo. Entonces, yo creo que con esto, aquellas áreas que de repente no han quedado claro la semana pasada o el martes, pues con esto podrían también tener una forma de obtener una idea, ¿no? Una idea de investigación. ¿Ok? Eso para complementar lo que hemos visto el día martes. Entonces, ahora no sé si hay alguna pregunta. Sin embargo, el docente indicó que realicen las preguntas en el momento que creen conveniente. Sí, en cualquier momento pueden hacer la pregunta que se quiera. A ver, ¿alguna otra pregunta en el chat? Ya, no. Listo. Ahora, voy a mostrar lo que vamos entonces a ver hoy. Búsqueda estratégica de información científica. A ver, vamos directamente a la estrategia. Yo les podría preguntar a ustedes, ¿cómo buscan información? Muchos, más pensando en el pregrado, pues yo creo que usan el Google, ¿no?
Ahora el Google, todos usan el Google, ¿no? O Google. Buscan ahí y tienen un montón de información. O incluso otros, yo recuerdo, de repente los que son de mi generación, un poco más antiguos, el paradigma de buscar información era ir a la biblioteca, a la biblioteca física, ¿no? ¿Y qué encontramos normalmente en las bibliotecas? Hablando aquí, ¿no? En el entorno peruano. En la biblioteca normalmente encontramos tesis, ¿no? Mayormente tesis, libros, mayormente, ¿no? Tesis, libros. Revistas científicas, muy poco. Y si hay, desactualizadas. Entonces, pocos, ahora más con la pandemia, van a la biblioteca en forma física. Quiere decir que los paradigmas de búsqueda de información cambian, ¿no? Y ya han cambiado hace años, pero muchos siguen todavía buscando en las tesis, buscando en los libros, información para hacer ciencia. Y ya no es la estrategia. La estrategia hoy es usar el Internet, usar la base de datos, ¿no? Entonces, vamos a seguir una ruta. Primero, detectar, obtener y consultar bibliografía útil. Vean, estamos hablando de que ahora ya no hay excusa para buscar información. Estamos hablando de que ahora existe mucha información. De tal manera que la información que existe es útil y no útil, ¿no? Entonces hay que saber entonces ahora diferenciar, hay que saber discernir qué es lo útil para mi investigación y qué no es útil. Entonces, primero eso. Entonces, para asegurar que la bibliografía que voy a utilizar en mi estudio, en el planteamiento de un estudio, y también cuando yo redacte un artículo, para fundamentarlo, venga de bibliografía útil. Eso lo digo porque en mi trabajo de editor, también para seleccionar un trabajo y pase a un proceso de revisión y tenga posibilidad de publicación, nos ponemos a revisar de manera detallada y con mayor esfuerzo ese aspecto, ¿no? La fundamentación teórica del estudio. ¿Cuál es la base teórica que fundamenta el estudio? Hemos recibido artículos posiblemente muy buenos, pero ese aspecto bibliográfico es tan malo que ha sido rechazado los trabajos. Porque, por ejemplo, ustedes deben saber que ahora existen revistas, incluso revistas depredadoras. ¿Cómo detecto que la información que estoy citando no es de una revista depredadora, de tal manera que tenga bibliografía útil y de calidad? ¿No? Entonces hay formas de hacer eso. Por ejemplo, si yo uso la base de datos Scopus, ya me aseguro, porque Scopus incluso cada año retira revistas que tienen ese comportamiento depredador, sin necesidad de que sean revistas depredadoras o nacieron como revistas depredadoras, pero tienen características depredadoras, y Scopus los retira. Entonces, buscar en una base de datos de referencia hace de que yo asegure que la bibliografía que estoy citando, pues, sea útil y sea de calidad. Vamos a ver más de ese detalle, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es de que es importante que tanto para elegir una idea de investigación, como para fundamentar un proyecto, como para fundamentar un artículo científico, o siquiera una tesis, debería basarme en bibliografía útil, primero. Segundo, incluso eso útil es bastante. Incluso eso útil es mucha información. Entonces ahí vamos a lo relevante. ¿Qué es lo relevante para mi estudio? Entonces, vamos a tener que definir la relevancia para mi estudio en función de varios criterios, pero son tres los que más se utilizan. Son tres los que usamos normalmente. Tiempo, tipo de documento e idioma. Tiempo, mayor proporción de los últimos 5 años. Vean, no estamos diciendo de que
toda la bibliografía que se utilice para desarrollar una investigación sea de los últimos 5 años, sino lo que estoy diciendo es que la mayor proporción de la literatura que utilice sea de los últimos 5 años. Yo puedo utilizar información muy antigua, ¿no? Si quieren, de 1940, ¿no? Pero siempre es importante que una proporción importante, valga la redundancia, sea de los últimos 5 años. Por un lado. Por otro lado, está el tipo de documento. Nos guste o no, el tipo de documento más importante es el artículo original. Existen tipos de documento de diferente forma. El artículo de revisión, las cartas al editor, existen los papers de conferencia, los libros, los capítulos del libro, las editoriales, las notas científicas, es decir, hay varios tipos de documentos. ¿Cuál debe ser el más importante que yo use para fundamentar un estudio? El artículo científico. Entonces, nos vamos a enfocar a eso, ¿no? Al artículo original. Artículo original. Y tercer criterio, el idioma. El inglés se considera actualmente el idioma de la ciencia, donde se publica lo de mayor impacto, lo más importante. Por lo tanto, un criterio también considerado para medir la calidad de la información y decir que es información relevante lo que estoy utilizando, es que una proporción importante venga de documentos en inglés, de documentos publicados en inglés. Existen otros criterios que algunos que otros investigadores utilizan. Por ejemplo, yo conozco algunos científicos peruanos incluso que publican en revistas de impacto y solamente citan revistas del cuartil 1, cuartil 2, es decir, revistas de alto impacto. Ya no es todo Scopus, sino seleccionan las revistas de mayor impacto. Vean, pero ese es, digamos, algo más, digamos, más exquisito, digamos así, ¿no? Pero, digamos que son formas que los científicos están utilizando. También algunos otros citan solamente investigadores de impacto. Es decir, los investigadores más reconocidos en el área. Entonces, hay otras formas, pero estas tres, tiempo, tipo de documento e idioma, son los que normalmente se utilizan para seleccionar información relevante. Entonces, vean, el paradigma ha cambiado. Aquellos que dictan un curso de metodología de la investigación, como lo hago, por ejemplo, en pregrado y posgrado, deberían hacer que los estudiantes justamente vean también esto, es decir, que aprendan que es importante que la base de información, la fundamentación teórica del estudio, pues venga de información de calidad, de información relevante. Útil primero y relevante segundo. La ciencia ha establecido, hay una investigación que ha aplicado ciertos algoritmos y ha llegado a establecer que la cantidad de documentos que se deberían o que deberían ser base para generar nuevo conocimiento son 93. Es decir, ese es el número exacto, ¿no? El que se ha llegado a determinar mediante un algoritmo. Es decir, 93 documentos deben ser considerados para generar nuevo conocimiento de impacto. Eso lo digo porque no necesariamente vamos a buscar 93, pero aproximadamente uno tiene que estar en ese rango, ¿no? Obviamente va a depender de la temática, va a depender del área del conocimiento, pero la base de información para generar nuevo conocimiento, es decir, para plantear una investigación, la ciencia ha establecido que es ese número, 93 documentos. Solo para tenerlo como referencia. Estamos hablando de un proyecto de investigación, porque en un artículo científico, la cantidad de documentos que se citan, si es original, es aproximadamente de 30 a 50.
Y si es de revisión, va a depender del tipo de revisión, pero generalmente es mucho más. Entonces, eso vamos a hablar después. Aquí estamos hablando la base teórica de un proyecto de investigación. Entonces, tampoco estoy diciendo que deban leer 93 documentos. Lo que estoy diciendo es que aquel que hace investigación debería tener como referencia 93 documentos aproximadamente. Eso significa que, pues, teniendo los resúmenes, ya tendría la referencia de esa cantidad, o de una cantidad importante de documentos a citar, ¿no? En un proyecto de impacto. Y eso también lo digo porque cuando uno se postula a proyectos concursables, es un aspecto que se evalúa. Eso lo vamos a ver en la cuarta clase, me parece, pero es un criterio de evaluación. La calidad de la información que has utilizado para fundamentar el proyecto que estás presentando. Entonces, vean, estamos amarrando varias cosas. Por eso que no es difícil, esto no es difícil. Esto, como vamos a ver, es fácil de hacer. Llegar a tener información relevante. Hay que entender también, ya esto lo decía, pero ahora verlo gráficamente, hay que entender por qué Scopus, por qué Scopus, por qué Web of Science, ¿no? Son bases de datos de referencia. ¿Por qué no Taylor? ¿Por qué no Wiley? ¿Por qué no Springer? Entonces, hay que entender este mercado, porque al final hablamos de un mercado de la ciencia. Y como todo mercado está dominado por ciertos grupos. Los grupos más importantes a nivel de ciencia en el mundo es el Elsevier, es un grupo poderoso, y Clarivate Analytics, que tiene el producto, la base de datos Web of Science. Entonces son los grupos editoriales que dominan el mercado de la ciencia en el mundo. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué no el resto? Vean, acá están, digamos, las bases de datos más importantes, ¿no? Que escuchamos normalmente. Desde ScienceDirect, por ejemplo, Wiley, Explore, Mass SciNet, Medline, Springer, Taylor, Ecolin, ProQuest, BetaScience, Cielo, Latindex, entre otras. Entonces, este es el mundo de opciones que tenemos en base de datos. Ahora, todos, o muchos, o la mayoría debe saber que en base a Concitec tenemos acceso también a ScienceDirect, o ScienceDirect, ¿no? Tenemos acceso a esta base de datos. Acceso para descargar documentos. Por eso que hay muchos, incluso en algún momento cometí el error, y por eso aprendí esto, por eso me informé más en esto, de construir ciencias solamente con ScienceDirect. Entonces, el hecho de usar esta base de datos implica que yo haga investigación o genere ciencia o genere un nuevo conocimiento en función de lo que produce solamente una editorial. Porque si no lo sabían, esta base de datos es producto de Elsevier, donde están sus miles de revistas solamente de esta editorial. Es decir, si yo utilizo solamente esta base de datos para formular una investigación o para fundamentar un estudio o para redactar un artículo científico, estoy cometiendo un error, porque solamente estoy considerando la información científica que publica una sola editorial. Y estoy desconsiderando lo que publica Wiley, lo que publica Springer, lo que publica Taylor, entre otras editoriales. Entonces vean, y eso lo aprendí, ¿por qué? Porque yo hacía eso antes. No sabía este mercado, cómo estaba esto. Y cuando yo envío el artículo, un artículo de revisión a una revista, por algún motivo elegimos una revista Springer, el editor de Springer nos hace su observación y nos dice que no pueden aceptar un artículo cuya base teórica solamente sea la información que hay en una editorial. ¿Y eso por qué? Porque los editores
analizan la base teórica. La base teórica tiene que ser justamente de impacto, relevante, pero también tiene que ser diversa, ¿no? Diversa, es decir, que esté representada la ciencia en el mundo. Y si yo utilizo solamente esta base de datos, SciData, pues básicamente estoy utilizando, basando mi investigación, fundamentando mi estudio con la información de una sola editorial. Entonces, vean, por eso que Scopus, ¿por qué Scopus? ¿Por qué Web of Science? Porque todas las bases de datos están representadas en Scopus y todas están representadas en Web of Science. Todas las bases de datos o revistas incluso que no están en ninguna de esas bases de datos, pero que cumplen los criterios de indexación de esta base de datos de referencia, están ahí. Entonces, y es por eso que Scopus y Web of Science se convierten en bases de datos de referencia, de búsqueda diversa de información científica, porque todas las editoriales están representadas ahí. No es que toda la información de Springer está ahí. No es que todo lo que produce Taylor está ahí. Sino que aquellas revistas que han pasado la evaluación bajo los criterios Scopus o bajo los criterios de Web of Science aparecen ahí. Quiere decir que también está filtrada la información. Entonces, por eso que Scopus y Web of Science se convierten de referencia. Y como no tenemos acceso a Web of Science y sí tenemos acceso a Scopus, pues usamos Scopus. Y al usar Scopus como referencia de búsqueda de información, prácticamente lo que estamos haciendo es utilizar bibliografía útil, ¿no? Entonces estamos asegurando de que cuando yo cite documentos, cite bibliografía útil. Sí, Luis Castillo, ¿tiene levantada la mano? No, pues, sí, doctor, brevemente, gracias. Ayer escuché que mencionó que en la base de datos de Scopus uno podía encontrar los estudios o los artículos, sin embargo, no necesariamente todos teníamos, o sea, nos daban acceso a los documentos en sí. Pero no me enteré bien, por algún motivo debe ser señal, porque está muy mala señal, no me enteré en esos casos qué hacemos. O sea, que de nada me sirve tener solamente digamos, el título del estudio, porque a veces he encontrado de que, claro, tenemos el título, tenemos los autores, pero no hay más información, o de repente por ahí el resumen. ¿Cómo acceder a esos estudios? No me enteré, doctor. Disculpe. Sí. Hay formas, lo vamos a ver. Por ahora estamos viendo la estrategia de buscar información. Y como lo dije el día martes, Scopus no nos da acceso, ni Web of Science tampoco, a los documentos completos. Web of Science o Scopus me da acceso al título, al resumen y a las palabras clave. En muchos de los casos, información suficiente para saber qué se ha hecho en el estudio y citar. Obviamente, cuando yo hablé que 93 documentos en promedio, o sea, no es exacto, ese es un valor llegado por un algoritmo, pero digamos, no quiere decir que voy a descargar y leer 93 documentos, porque ahí viene también a veces el desperdicio de tiempo tratando de descargar y buscar documentos, llegar al documento completo, que a veces ni lo leemos. Y eso lo digo por experiencia, porque al inicio, cuando no tenía experiencia en esto, pues me dedicaba a descargar y descargar y descargar documentos. Y yo que nunca he leído muchos documentos, ni siquiera los he leído. Entonces, muchos documentos se citan solamente por la información que está en el resumen. Porque a veces se cita, no me dejarán mentir, los que ya redactan,
se cita, por ejemplo, qué se hizo en un estudio. Y el qué se hizo está en el resumen. Con esa información ya es citable el documento. No necesito acceder al documento completo. Entonces, estrategia no es que yo deba perder tiempo descargando documentos, buscando acceder al contenido completo, si es que al final la información que necesito para citarla está en el resumen. Scopus sí me da acceso al resumen. Web of Science también me da acceso al resumen. SciDirect me da acceso al contenido completo, ¿por qué? Porque alguien está pagando el acceso. Concitec paga el acceso para que nosotros accedamos a estos documentos publicados ahí. Sí, nuevamente está levantada la mano, parece. Sí, doctor, gracias. Ahí, pero no necesariamente, en el resumen me puede servir de repente para antecedentes de estudio, de repente, ¿no? Pero con respecto a profundizar más para mis bases teóricas, eso no me es suficiente, ¿verdad? Y ahí sí me genera dudas, pues, por eso digo, ¿qué hago justamente con el documento, con el resumen, si no voy a poder yo accesar a esos documentos de interés de alto impacto, porque tengo, ¿no? Tengo solamente acceso a esa partecita? Entonces, como que ahí me generan mis dudas con respecto ético, o sea, la ética de la investigación y la ética del conocimiento, cuando hablamos de que yo tengo acceso a la ciencia debe ser abierta, pero cuando vemos que ahora entramos a una fase de que tengo acceso siempre y cuando tenga dinero para poder accesar a esa información, o tenga dinero o dependa solamente del dinero para poder, esto me parece que eso se ajusta Parece que se cortó. No le escucho. Sí, se le fue la señal. Sí, bueno, también hay que entender, ¿no? De que si hay que acceder al documento completo, pues ya hay que ver las formas. Si hay, vamos a hablar, existen formas de llegar al documento completo, incluso desde el punto de vista ético, es decir, sin vulnerar derechos, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Por ahora estamos viendo la estrategia, ¿no? La estrategia de buscar información. Y luego, mañana, el día martes, vamos a ver ya de cómo acceder y cómo gestionar esa información, ¿no? Por ahora entendamos las estrategias de buscar información. Entonces, a pesar, y obviamente existen, así como lo están colocando en el chat, comentarios, y es una realidad de que es un mercado, es un negocio, ¿no? El paradigma está así en el mundo, no estoy hablando acá, ¿no? No estoy hablando acá solamente del Perú, estoy hablando de que en el mundo es así, es el reflejo del mundo, así está el mundo. Entonces, y la ciencia está de alguna forma dominada por dos grupos, es decir, dos editoriales. Nature, alguien preguntó Nature, Nature es justamente de este grupo, ¿no? Springer, ¿no? Que también es un grupo fuerte, ¿no? El grupo Nature. Cuesta, ahora, todo cuesta, es decir, así como todo negocio, ¿no? Es decir, cuando hay productos en un mercado, es un mercado, el mercado de la ciencia, tiene un costo. Más, menos, depende. Acá, la calidad, de alguna forma cuesta. Como estos, existen documentos de mucha alta calidad, pues se comercia. El conocimiento está, digamos, de alguna forma, pues, monetarizado, ¿no? Está así, bueno, es una realidad. Es una realidad, estemos a favor, estemos en contra, está así, ¿no? Obviamente que existen también dentro de este mundo opciones. Por ejemplo, en revistas que están en Scopus, existen muchas y miles de revistas que no te cobran para publicar,
¿no? Entonces, vamos a entender eso también, que existen formas de acceder a revistas que no te cobran para publicar. Y lo digo por experiencia, porque yo nunca he pagado ningún sol por publicar, y publicamos en las revistas de mayor impacto. Porque existen revistas de alto impacto que no te cobran para publicar. Y la paradoja es que aquellas revistas que no te cobran para publicar, pues le cobran al lector. Es decir, el que quiere acceder a esos documentos, sí le cobra. Porque de alguna forma, pues tienen que, ya que es un negocio, pues tienen que tener justamente esos ingresos para manejar ese negocio, ¿no? Y por otro lado, existen las revistas que cobran al autor para publicar sus documentos, y como le cobran al autor, pues al lector, al que quiere acceder a la información, ya no tiene que pagar. Ahí hablamos de las revistas Open Access, ¿no? Entonces, hay para todos los gustos, solamente es conocer. Si tengo dinero, puedo pagar, pues puedo buscar revistas de pago, ¿no? Y si no, también, yo puedo elegir revistas para publicar, incluso en de alto impacto, donde no necesariamente voy a pagar. Sí, José Gabriel del Castillo, está levantando la mano. Sí, gracias, profesor. ¿Qué pasaría si el tema o la idea es de tal novedad que no existe, digamos, bibliografía suficiente? No llego a los 93 fuentes o la bibliografía. ¿Hay que justificarlo eso en el artículo, o el editor ya se encarga de hacer la revisión respectiva? ¿Cómo funciona? Gracias. Ese es un comentario que siempre a veces lo escucho, ¿no? Y cuando vamos a la práctica, en realidad no es así. Porque si alguien busca, por ejemplo, un tema, dice, mi tema es novedoso, busco, coloco las palabras clave del tema, no hay nada. Y yo le digo, justamente el que no haya nada de tu tema demuestra de que ese tema es novedoso. Pero eso no significa que no debas tener antecedentes, ¿no? Porque la base teórica que precede a algo nuevo, pues existe, ¿no? Entonces hay que buscar justamente esa base teórica que precede a algo nuevo. Entonces, yo les colocaba, por ejemplo, alguien inventa el televisor. No existe el televisor. Imagínense un mundo que no existen televisores. Ustedes lo inventan. ¿Cuál es la base teórica? Pues la resistencia, aquellos inventos que tienen que ver con los focos, con cada componente. Esos son los antecedentes, ¿no? Es decir, siempre va a existir una base teórica que sustenta una nueva idea. Entonces, a esa base teórica justamente hay que llegar, que es la que sustenta la investigación que yo voy a hacer. No sé si me entendió. Sí, profesor. Muy claro, gracias. Hay preguntas en el chat. Dice, en resultados de Scopus se muestran artículos del año 2023, 2024. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, hace referencia a que, como hablamos de virtualidad, pues lo que va a aparecer en volúmenes, en números del año 2023, 2024, pues ya está disponible en la web. Generalmente esas revistas se imprimen. Y es decir, en el 2023, 2024 van a imprimir, ¿no? No necesariamente en esa fecha, pueden ser que ya estén imprimiendo, pero debido a que van cubriendo los números actuales y como tienen demanda de artículos, pues van generando números a futuro, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Básicamente generan ya publicaciones a futuro. Y que ya están disponibles incluso para citarlas. Otra dice, en bases teóricas, preferentemente usar revisiones sistemáticas. Los artículos originales no ayudan mucho. Sí, las revisiones, siempre también hay que tener en cuenta de que las revisiones se pueden citar. Yo estoy diciendo, una alta proporción de artículos originales son las que se deben citar. Estamos hablando de generar nuevo conocimiento. Un artículo de revisión es una fuente secundaria, no es una fuente primaria. Porque un artículo de revisión se basa en artículos originales, mayormente. Entonces, ¿se pueden citar revisiones? Sí, se pueden citar porque son buscadas, ¿no? La revisión sobre un tema, pues,
Básicamente yo encuentro en un documento la base teórica de mi estudio. Pero digamos que es uno documento, dos documentos. No es que toda la literatura que yo utilice para fundamentar un estudio sean revisiones. Puedes citarlo, sí, pero la mayor proporción, como ya lo dije, deben ser artículos originales. Ya, bueno, hay algunos comentarios respetables que aparecen ahí. Hay más de 100 idiomas en el mundo. De seguro habrá muchos antecedentes sobre mi tema. Seguro que sí. La base teórica es de los años 30. Bueno, no sé a qué se refiere. Una revisión puede ser una manera de búsqueda secundaria de artículos. ¿Sí? Sí, sí, eso a veces es una estrategia también de hacerse de referencias, porque si yo encuentro, miren, imagínense que yo estoy investigando un tema y justamente aparece una publicación, un artículo de revisión sobre ese tema. Quiere decir que lo que se ha citado, las referencias de ese artículo de revisión, podría ser mi base teórica. Es una vía directa de tener una base teórica de referencia. Obviamente lo podría afinar, pero ya tengo una buena referencia para un estudio. Eso sí es cierto y es una buena estrategia. Entonces, es importante se entienda esto y de alguna forma por qué deberíamos utilizar para hacer investigación de impacto relevante, usar Scopus o Web of Science para hacer búsqueda de información. Eso es en el mundo, así está en el mundo, no es solamente aquí, en el mundo es así. Muy bien. Ahora, ¿qué opciones tengo? Ya hablamos de Scopus y Web of Science, pero también ciertas áreas se apoyan adicionalmente a lo que existe en Scopus y Web of Science de otras fuentes, y que pueden ser incluso fuentes de buena calidad. Por ejemplo, el Google Académico. Sabiendo utilizar el Google Académico, podría tener información relevante, porque esa es la finalidad, tener información relevante. Por otro lado, en muchos casos, la base de datos Cielo tiene más información que Scopus, principalmente estudios que se refieren a situaciones regionales, ¿no? Si alguien está haciendo algún estudio en, no sé, se me ocurre en lo que es arqueología, donde más aparece de repente en revista Cielo, se publica más en español, no sé, algunas temáticas podrían ser que en Cielo estén mejor representadas. Bueno, podría ser una opción adicional a Scopus. Siempre, a menos mi recomendación, es de que la base de datos de referencia para hacer búsqueda de información debe ser Scopus o Web of Science. Y puedo complementar, sí, puedo complementar con otro tipo de información que está, por ejemplo, Google Académico, Cielo, por ahí en una tesis, en un libro, o en otra base de datos específica, en la web, pero en páginas o en sitios de buena reputación, de instituciones que brindan información confiable, en repositorios. Los estudios ahora basados en las redes sociales, de información que viene de las redes sociales, principalmente para saber cómo se mueve el mundo en estas fuentes. Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a entrar después a ver qué es lo que se hace, ¿no? Con información también de estas. Muy importante y muy interesante porque recientemente también, para dar trabajo a mis estudiantes, yo pongo a buscar temas y les doy los temas. Yo creo que es lo que debemos hacer nosotros, que cuando
cuando dictamos un curso, en pregrado, en posgrado, pues de alguna forma orientar a los temas, ¿no? Porque cuando uno deja libre al estudiante, busca tu tema, pues son temas a veces ya que se han estudiado mucho, a veces son réplica de lo que ya está en la web y no aprenden a investigar algo relevante. Entonces, generalmente yo busco las ideas y les doy las ideas, ¿no? O los temas. Entonces ahí se me ocurrió un tema, ¿no? Basado en esto del Twitter, por ejemplo. Sabiendo también que el estudiante ahora más ha estado en casa, pero sí con acceso a Internet, donde se pueden hacer muchas investigaciones, ¿no? En cualquier área, basado solamente en información que está disponible en la web o que se puede obtener utilizando la Internet o el Internet. Sí, pues el estudiante hace mucho copia-pega, ¿no? Y a veces el docente es sorprendido, a veces desconoce, a veces no sabe utilizar, o no sabe o desconoce del uso de los software antiplagio, y uno comete a veces alguna injusticia cuando le coloca una nota para un trabajo que realmente no ha hecho, ¿no? Entonces, es importante manejar todo este tema. Y justamente dirigir, ¿no? La investigación formativa también orientándolos a que sea algo de impacto y algo pues que valga la pena. Entonces, existen todas estas opciones. Se puede utilizar. Muchos estudios se basan en información de la web, pero siempre confiable, de algunos repositorios, etcétera, etcétera, ¿no? De todo lo que está aquí. Incluso Sci-Hub. Sci-Hub, todos seguro que han escuchado, la mayoría ha escuchado, pues es una base de datos que nació pirata. Digo nació porque actualmente ya no se maneja bajo esa premisa. Incluso, como les muestro a continuación, Sci-Hub se utiliza como fuente de búsqueda en documentos que se publican en revistas de impacto, ¿no? Porque eso es ahora es una fuente de búsqueda. Quiere decir que Sci-Hub es un repositorio, ¿no? Así como los otros que están aquí, PubMed, Medline, Base, son un repositorio, uno busca información y pues aquí está, ¿no? Esa es la información que está usando para su investigación. Y existen varios documentos que están publicados en Scopus, donde han usado Google Académico, por ejemplo, Sci-Hub también, como base de datos de búsqueda de información. Entonces, la ventaja de Sci-Hub que ahora te da, pues, incluso acceso al contenido completo, siempre y cuando lo tenga disponible. Porque normalmente, si el documento es actual, del año presente, por ejemplo, no lo tiene. No lo tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque o nadie lo ha donado o nadie lo ha colgado en algún repositorio. Lo que hace Sci-Hub es básicamente cosechar los artículos de algún lugar donde ya están disponibles. Incluso, pues, Sci-Hub ha sido motivo de análisis, ¿no? Tanto Nature como Science toman esta moda, digamos así, o este evento, pues, como algo muy notorio, ¿no? La señorita que diseñó este producto, pues, incluso es nominada como una de las personas más influyentes en temas de ciencia abierta. Y si vemos algunos análisis, pues los países que más utilizan Sci-Hub están en Europa, Estados Unidos, Brasil.
¿no? Siendo de que son países que normalmente tienen acceso a la información. ¿Por qué pasa esto? Por la facilidad de acceso, ¿no? Si ustedes han usado Sci-Hub, pues se darán cuenta que solamente colocando el enlace, o sea, un clic, el enlace, un clic, ya acceden al documento. Diferente a usar una base de datos, ¿no? Donde tengo que colocar una clave, tengo que ir por acá, tengo que colocar esto, lo otro. Es decir, unos 5 pasos para acceder al documento. Entonces, a eso se aduce, ¿no? A eso se aduce que hay facilidad de acceso a la información mediante Sci-Hub. Bueno, no es que estoy promoviendo el uso de Sci-Hub, pero hay otras formas de acceder a la información sin necesidad de usar Sci-Hub. Si alguien, pues, no quiere o se siente mal o siente que está vulnerando derechos, pues no lo use, ¿no? Simplemente yo estoy mostrando que existe esto y se está utilizando. Pero hay otras formas, como vamos a ver. Y es importante tener en cuenta esto. Un artículo científico, una investigación, se debe construir principalmente con información de otros artículos científicos. Esa va a ser la premisa. Bueno, entonces, vamos a hablar ya de una información científica sobre un tema. Yo le voy a colocar primero un tema que se me ocurrió recientemente, justamente pensando en asignar tareas a mis estudiantes de un curso de métodos estadísticos para la investigación. Y después, si hubiera algún interés particular de parte de ustedes, pues también, ¿no? Podemos hacer un ensayo. Ya está. A ver, entonces, aquí. Y vamos a comenzar a tomar como referencia esto y vamos a comenzar con Scopus, ¿no? Scopus. Por ejemplo, el tema que estuve analizando, interesado, algo de repente que podría ser amplio para la mayoría de los presentes que están aquí, es el uso de Twitter. Entonces vamos a ingresar a Scopus. Aprovechando también que según tengo entendido, recientemente la Universidad Nacional de Trujillo está en contacto con Scopus para comprar el acceso a esta base de datos, y además de Concitec, que yo podría tener acceso vía Concitec por aquí, con el acceso a CTI Vitae, pues también puedo hacer lo que son de la UNT, UNITRU, con el UNITRU, pues también pueden acceder por ahora, a menos, está en un modo de prueba, y hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, según sé, estamos en prueba, en un periodo de prueba, es decir, tenemos acceso a Scopus vía la institución y vía el UNITRU, para los que son de la UNT. Los que son fuera de la UNT pueden acceder con el CTI Vitae o Vite. Ya, entonces aquí, ¿no? Chequear acceso vía institución, y aquí vamos a colocar, si es por primera vez, Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a colocar Universidad Nacional de Trujillo. Ya está. Entonces aquí está, lo reconoce. Ya está, lo reconoció, y entonces aquí el correo institucional, ¿no? Esa sería una vía para los que son de aquí, de la universidad. Eso es lo que probé ayer, doctor Raúl. ¿Cómo? Eso fue lo que probé ayer yo. El martes. Ah, sí, el martes, claro, el martes. Sí, claro. Entonces, pero es un periodo de prueba, estamos en periodo de prueba.
Entonces, sí tenemos acceso a esta área, ¿no? De buscar documentos. Y la otra forma es, voy a retroceder para ingresar vía CETI-Vitae, para que los que no son de la universidad, pues lo mismo, la misma entrada, pero aquí, en lugar de Universidad Nacional de Trujillo, van a colocar Concitec. ¿No? Concitec, accedo vía Concitec, y bueno, ahí voy a tener que colocar las credenciales de acceso al CETI-Vitae. Ya está, lo mismo, ¿no? Lo mismo, puedo acceder a la misma base de datos, pero ahora ya vía Concitec. Listo. Entonces, algo que se me ocurrió, justamente estoy buscando trabajos para darle a mis estudiantes, y dije, pues ahora las redes sociales, los estudiantes de pregrado lo usan mucho, ¿no? Twitter tal vez poco, pero Instagram, por ejemplo, Facebook, o, o también el TikTok, ¿no? Entonces, tenemos varias opciones ahí. Twitter, por ejemplo, en el título. A ver, ¿cuántos documentos mencionan Twitter en el título? ¿Y qué se está haciendo en este tema? Buscar, hay un montón de documentos, 13.874 documentos que usan, bueno, o menos han mencionado en el título esa palabra, ¿no? O esa red social. Desde, si vemos aquí abajo, documento de revisión, que hay también muchos, 252 documentos que implican revisión sobre algo sobre Twitter, más artículos originales y otros tipos de documentos, ¿no? Entonces, vean, eso de alguna forma me da una idea de que hay mucho trabajándose vía esta red social. Entonces yo dije, pues quiero hacer algo obviamente afín a mi área, pero basado en Twitter. Y se me ocurre, ¿no? Digo, ¿cuál es la percepción de las personas sobre la comida peruana vista a través de Twitter? Se me ocurrió eso, ¿no? Se me ocurrió esa idea, porque como ingeniero agroindustrial manejamos mucho el tema de alimentos. Entonces dije, vamos uniendo Twitter con comida peruana. Entonces vamos a colocar aquí Peruvian Food en inglés para ver si existe algo, es decir, alguien ha trabajado ese tema. Si no hay nada, ¿qué significa? Que es algo nuevo. Es decir, si yo hago este estudio, es decir, la percepción de la comida peruana vista a través de Twitter, es algo novedoso. Con eso queda demostrado, ¿no? Nadie ha trabajado eso. Incluso si vuelvo y coloco ese término en el resumen, voy a colocar esto, adiciono, en el resumen, comillas es para que exactamente esas dos palabras estén juntas. Obligo a que esas palabras estén juntas. Buscar, tampoco. Es decir, con esto estoy asegurando de que todavía nadie ha trabajado ese tema. Entonces, si yo hago ese tema, quiere decir que es un trabajo que podría ser publicado en una revista de impacto. Porque es nuevo, me genera nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, así, alguien podría pensar, pues, en algo parecido, pero ya con su área, ¿no? Con algo específico. Vean cómo eso, de alguna forma, me genera, pues, una estrategia. Aquí yo tengo una ecuación, ¿no? Y aquí viene la estrategia, ¿no? La ecuación de búsqueda. Hablamos de ecuaciones de búsqueda. ¿Cuál ha sido la ecuación de búsqueda? Pues buscar esta red social en el título y en el resumen, palabras clave y título, esta otra. Obviamente eso es para asegurar. Pero ahora, ¿cuáles serían mis antecedentes? ¿No? ¿Cuáles serían mis antecedentes? Porque hasta ahora lo que tengo es, digamos, la idea, y con esto demuestro de que la idea es nueva, es novedosa.
Pero ¿cuáles serían mis antecedentes entonces de este tema? Entonces ahora vuelvo. Podría tener diferentes estrategias para antecedentes. Es decir, por ejemplo, una sería solamente Twitter, pero que hable de comida. Vamos a ver qué hay. Coloco en el título, a ver si hay alguna referencia o cuántas hay. 50. Quiere decir que esto que es más afín a la comida peruana, podría ser una base de referencia para fundamentar mi estudio. Entonces, vean que es una estrategia que yo voy probando, ¿no? Porque si hubieran muy pocos, de repente, en lugar del título, esa palabra food la busco en el resumen y las palabras clave también. Entonces ya tengo más información. Depende mucho de lo que quiera hacer. Por ejemplo, el día martes vamos a ver análisis de la información. Para analizar información es mejor tomar estos 168 documentos. Pero para fundamentar un estudio ya es mucho. Para fundamentar un estudio, pues mi estrategia de búsqueda debería ser la anterior, ¿no? Donde yo tengo 50 documentos, estos 50 documentos, y después me voy también a utilizar información que complemente a esos 50, pero basado en la web, por ejemplo, basado en una que otra tesis, en un libro o en otras fuentes. Pero eso ya complemento, ¿no? Yo puedo complementar la información para sustentar una investigación. No necesariamente si no hay nada es algo nuevo. Bueno, digamos que basado en Scopus, estamos basados en Scopus. Scopus es una base de autorreferencia. Si yo quiero publicar o quiero hacer una investigación relativamente nueva o nueva, pues ya de por sí está demostrado. ¿Qué va a ser un editor de revistas Scopus? Estamos pensando en hacer una investigación para publicar a revistas Scopus. Ahora, si varios no están de acuerdo, pues igual, para publicar en cualquier lado, ¿no? Pero ya vamos a ver justamente abrir la búsqueda a otra base de datos para ver si no hay algo de ese tema en otra base de datos. Por ejemplo, Google Académico. El Google Académico ya es una red abierta, una base de datos abierta. Es decir, va a encontrar información que está en Scopus, pero también que no está en Scopus. Entonces, vamos, como para, digamos, confirmar o en todo caso complementar la información que se ha hecho en base a Scopus. Entonces voy aquí al Google Académico. Todos saben que el Google Académico es scholar.google.com. Esta base de datos, porque es una base de datos, una forma de buscar información, siempre la base de datos o la mayoría de bases de datos no me dan acceso al documento completo, a no ser que sea una base de datos de la propia editorial. Pero las bases de datos que recopilan información me dan acceso a la metadata, título, resumen, palabras clave. Y a lo mucho me podrían dar un enlace que me deriva al documento completo. Pero las bases de datos, normalmente, las bases de datos de referencia no me dan acceso al documento completo. Pero ya de por sí me permite generar una estrategia de búsqueda. Entonces, hay que saber usar también el Google Académico. Porque si yo busco aquí, tengo algo, digamos, muy amplio tal vez. Es mejor utilizar, si ustedes ven aquí al costado izquierdo, hay 3 líneas que a veces ni se ven, ni se usan y poco a veces lo conocemos. Pero al costado izquierdo hay 3 líneas, ¿no? 3 líneas y una de ellas dice búsqueda avanzada. Entonces aquí yo podría decir, por ejemplo, Twitter. Aquí voy a colocar Twitter. Y aquí frase exacta, Peruvian Food. ¿Cómo es frase exacta? Así, ¿no? Twitter doble T, ¿no? Twitter, Peruvian Food.
Ahora, puedo colocar que esto se busque en todo el artículo o solamente en el título. No tengo más opciones, es decir, no es tan versátil como Scopus, pero ya algo me ayuda, ¿no? Entonces vamos a colocar en el título, nada más, estas palabras. Buscar. Bueno, me sale esto, no sé si a todos, pero aquí puentes, vamos a seleccionar. Ya. No hay nada. Es decir, no hay ningún trabajo que en el título tenga Twitter y comida peruana. Tampoco, es decir, en todo, ya hablamos de documentos, tanto artículos, tesis, libros, que en el título tengan esos dos componentes. De por sí, con esto diría yo de que en toda la red, en toda la web, no estamos viendo lo impreso, porque lo impreso no se puede llegar a través de la internet. Puede ser que algo esté impreso por ahí y no lo estemos considerando, pero estamos hablando de que la base es en la internet. Entonces, yo podría volver aquí a retroceder y colocar en todo el artículo, en todo el documento. Entonces, buscar. Y bueno, ahí sí ya aparece una cantidad mayor, ¿no? 188 documentos. Ahora, si lo coloco en español, vamos a colocar Twitter, comida peruana. Hay mucho más, pero en todo el documento. Ahora vamos a volver y colocar solamente en el título. Tampoco. Es decir, cuando buscamos en el título, de alguna forma estamos colocando lo más importante de algún estudio. Entonces, si hablamos de comida peruana en Twitter, de alguna forma, pues aquel que ha hecho esa investigación debería tener esos dos componentes en el título, ¿no? Entonces, si no existe en toda la red, en toda la web, esos componentes, pues de alguna forma yo podría asegurar que es algo novedoso. Bueno, obviamente cada uno ya puede hacer ese ensayo, ¿no? Dependiendo del interés. Rosa, véanse en su micro. Ya. Bueno, entonces, vean que vamos a la estrategia, ¿no? De alguna forma eso me permite, pues, está muy manoseado de qué quiero investigar, pues, resulta ser, si no es muy novedoso, pero algo novedoso, ¿no? Porque incluso si hubiera documentos sobre ese tema, yo podría buscar un elemento que haga que el estudio sea novedoso, ¿no? Porque también existe esa, digamos, esa opción. Se está logueando, no sé. Bueno, y aquí en el Google Académico yo también tengo algunas otras opciones. Voy a retroceder aquí para hacer la búsqueda avanzada. Ahora, miren, la base teórica para un estudio. Supongamos que el estudio que he decidido hacer es percepción de la comida peruana a través de Twitter. Obviamente, todo lo que se hable de comida peruana también podría ser, estos 50, de alguna forma, podrían ser. Yo lo puedo seleccionar todos estos documentos, ya después los revisamos, y puedo descargar los datos más importantes. Un archivo Excel, exporto. Ya tengo, digamos, esos 50 documentos. Ahora retrocedo y todo lo que se refiere a comida peruana también podría ser base de mi estudio, ¿no? Entonces aquí voy a eliminar este campo y voy a dejar aquí comida peruana. Peruvian food. Buscar. Peruvian food.
en el título, no, está mal escrito, Peruvian, debe haber. Hay 4 documentos que en el título mencionan comida. Vamos a abrir un poco más la búsqueda, porque 4 serían pocos. Podría colocar en el título resumen y palabra clave. 22 documentos. Miren, 50 más 22 ya tendría 72 documentos que, digamos, sería algo prudencial, basado en Scopus, para tener una base teórica para hacer un estudio. Entonces, esto de aquí también se puede descargar, ¿no? Lo puedo descargar y lo puedo exportar como un archivo Excel u otros formatos. Existen varios formatos aquí de descarga, pero lo que yo hago, por ejemplo, pensando en que esto le voy a dar a un grupo de estudiantes como tarea para final del semestre, pues incluso le doy la data, ¿no? Le doy la data. ¿Para qué? Para que la data que sea base del estudio que van a hacer, pues sea de calidad. Bueno, es importante entender, ¿no? Que las investigaciones nacen de algún lado y las publicaciones también, tratando justamente de tener algo nuevo, algo que interese a las revistas, pues hacemos esta ruta aprovechando el recurso, los estudiantes, y no significa aprovecharnos de los estudiantes, sino significa de que hagan algo relevante, porque siempre hacen trabajo, ¿no? A veces tanto sacrificio, yo siempre digo, tanto sacrificio para que haga una investigación, para que eso quede solamente como una nota referencial del curso y no sale a la luz, pues sería mejor que se aproveche mejor ese recurso para que esos documentos resulten publicados. Eso es lo que hacemos. No necesariamente yo voy como autor, pero ellos se ven beneficiados porque esos documentos se pueden enviar a una revista científica, se publican y ellos son los beneficiados. Tienen mucho beneficio, primero, para ellos, segundo, para la carrera, tercero, para la universidad y para el país. Porque el Estado invierte en esto. El Estado invierte en formación y de alguna forma lo que se hace a nivel de investigación pues debe quedar visible. Porque si queda solamente para una nota y solamente el profesor lo va a ver, pues se perdió ese esfuerzo y ese recurso. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea también de esto, para que los que son profesores de una universidad, pues, también usen estas herramientas en beneficio de los estudiantes, y que los estudiantes, tanto a nivel de curso como a nivel de tesis, de sus investigaciones, hagan algo relevante. ¿Alguna otra pregunta? A ver el chat. Hay cámaras encendidas, se ven por ahí personas que están... Ya, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con las cámaras y los audios. Bueno, entonces, de esta información que yo puedo conseguir de Scopus y del Google Académico, por ejemplo, aquí vamos a buscar esto, ¿no? Frase exacta, comida peruana, en el título. Vamos a ver. 52 documentos. Podría también yo descargar esta data, esta metadata, ¿no? Esta metadata que aparece aquí. Podría ser que alguna información esté en Scopus, porque no se olviden de que si hablamos del Google Académico, posiblemente, y es casi seguro, es seguro de que gran parte de esta información está en Scopus, pero hay otra parte que no está en Scopus, ¿no? Entonces,
Vean, si en Scopus hemos buscado comida peruana y me da 4 documentos, 22, y eso en el título, resumen y palabras clave. Es decir, si hablamos de solamente el título hay 4. Miren, solo en el título hay 4 documentos, y en el Google Académico, en el título, existen 52 documentos. Quiere decir que esos 4 están aquí, pero hay información que está en el internet, en la internet, y es académica, porque si ven aquí es revista, es decir, son revistas principalmente, pues es información citable y de impacto, porque también estoy buscando en inglés. Incluso podría colocar un intervalo de años, por ejemplo, 2010 al 2022, buscar 38 documentos. De por sí, a estos 38 documentos podrían ser relevantes, ¿no? Porque tengo el tiempo, tengo el idioma y tengo el tipo de documento que ya lo podría filtrar. Entonces, si yo quisiera colocar, es decir, descargar todo esto para tenerlo y usarlo después, así como en Scopus, yo podría descargar estos 22 documentos, es decir, la metadata de estos 22 documentos. Vean, selecciono los 22, coloco aquí exportar, tengo la opción de elegir un formato, esto que todo el mundo lo va a poder ver, el Excel. Entonces, descargo autores, el título del documento, el año, título del recurso, volumen, página suficiente, ¿no? La información más importante, incluso si quieren el resumen también, y las palabras clave, ya está, lo más importante, y exporto. Entonces, me va a descargar un archivo donde yo tengo la metadata de estos 22 documentos, incluso el resumen. Ya con eso, este archivo, le puedo dar a los estudiantes y le digo, esta es la base de información para tu trabajo, para tu informe. Y obviamente después hay sesiones donde se enseña también a usar esa información. Pero ya se tiene una data que viene de una estrategia para tener una data importante, ¿no? Una data de base para un estudio, pero relevante. Si abro ese archivo, pues, vean, yo tengo esto un poco desorganizado, pero hay una forma de abrir el archivo CSV, que es un archivo de datos, de manera organizada. Voy a cerrar todo esto, voy a abrir un nuevo archivo Excel. A ver. Abro el archivo Excel. Hay una opción, una hoja en blanco. Tengo una opción aquí en datos, en la parte superior datos. Tengo una opción que dice de texto CSV. ¿No? Entonces voy a clicar ahí y luego voy a abrir ese documento que he descargado de Scopus. Entonces aquí me sale una vista preliminar y cargo. ¿No? Entonces vean, ahí tengo autores, tengo el título, tengo el año, el título de la revista donde se ha publicado, volumen, páginas, el enlace y seguro que más aquí el resumen, ¿no? El resumen. Entonces, ok. Entonces vean, de alguna forma ya esto me permite tener la data, ¿no? La data que va a ser sustento y fundamento. Ya después obviamente viene la estrategia de buscar esa información. Primero el resumen para saber si ese documento es realmente
un documento que me va a servir, o descartar, porque algunos documentos de repente se pueden descartar. Pero lo importante es que se tiene una estrategia de búsqueda y se tiene una data que va a servir como fuente de consulta para ir redactando justamente la investigación. Ok, y lo mismo puedo hacer en el Google Académico. En el Google Académico, obviamente, con un poquito mayor dificultad, porque aquí lo que se recomienda primero es copiar o crear una etiqueta. Aquí en biblioteca, yo tengo mi biblioteca, es decir, yo puedo colocar documentos aquí en esta biblioteca. Aquí, por ejemplo, tengo varios documentos que han sido citados en trabajos ya publicados, pero yo podría crear una carpeta, ¿no? Una carpeta, en este caso, de comida, por ejemplo, del tema justamente que estoy buscando. Entonces aquí, gestionar etiquetas, yo podría crear una etiqueta, ¿no? Aquí yo creo, aquí está creada, voy a eliminarlo para volver a crearla. Entonces aquí creo una etiqueta y coloco Peruvian Food, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O puedo colocar en español también, ¿no? Comida peruana. Entonces, ya tengo la etiqueta creada, de tal manera que ante la búsqueda que yo he hecho, vuelvo aquí a la búsqueda avanzada. Voy a retroceder primero para tener académico. ¿No? Ahí, búsqueda avanzada, Peruvian Food en el título, 52 documentos. Es decir, si yo quiero descargar la metadata de estos 52 documentos, los tendría que seleccionar. Entonces yo tengo aquí esta opción de guardar, o una estrellita. Si hago clic ahí, yo puedo seleccionar la carpeta, ¿no? Que he creado, o la etiqueta. Entonces, de esa forma, yo veo el título, veo algo del resumen y veo si me interesa. Entonces, yo lo puedo ir colocando en esa carpetita, o en esa etiqueta, colocándole esa etiqueta, ¿no? Entonces, luego de tener todos los documentos que me interesan aquí, pues entro a la etiqueta, a la biblioteca, es decir, mi biblioteca, pero a Peruvian Food, ahí deben estar, ¿no? Ahí deben estar esos documentos que he seleccionado, y luego lo exporto. Y lo exporto como archivo CSV, aunque hay otros formatos. Otros formatos que me podrían, en función de los gestores bibliográficos que más adelante vamos a ver, también descargar en diferentes formatos y poder importarlo después al Mendeley, por ejemplo, al EndNote, u otros gestores bibliográficos. Bueno, aquí como archivo CSV, ¿no? Entonces tengo estos 4 documentos en archivo CSV, lo voy a abrir aquí, datos, este documento nuevo, importar. Vean, ya tengo esos 4 documentos en lo mismo, ¿no? Autores, título, dónde se publicó, volumen, etc. Entonces es, digamos, la forma de hacerse de una data importante basada en una estrategia donde yo busco que sea información relevante en inglés, últimos años, preferentemente. Estoy hablando de que esto se puede complementar. Esta es la base, pero yo puedo complementar, ¿no? Con información que esté en la web, con información de patentes, base de datos, una página web, de repente de normas legales, etcétera. Pero la base tiene que ser ciencia que está publicada y está generada en esta base de datos de referencia. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta adicional. ¿En qué revistas podrían publicar los estudiantes cuando inician? Bueno, siempre habría que tener en cuenta que depende mucho del trabajo que se hace.
porque nosotros tenemos la experiencia de que estudiantes del sexto ciclo hicieron un trabajo que resultó publicado en una revista Q1 de alto impacto, ¿no? En inglés. Y de alguna forma todos los trabajos que hacen los estudiantes son aplicados. Porque digamos que esa es la orientación. Nosotros como carrera, hablo de la carrera de ingeniería, que pertenezco a una carrera acreditada, y justamente el aspecto fuerte o la fortaleza de la escuela es ese componente, esa dimensión, investigación. Y la premisa es que la mayoría de trabajos que los estudiantes hacen se publiquen. Y hay revistas de bajo impacto, digamos, si el trabajo no es tan bueno, no se traduce en inglés, pues igual se publica, porque eso beneficia al estudiante de alguna forma, para que los productos académicos sean visibles, porque que no queden ahí, ¿no? Que se visibilicen en alguna revista científica y eso quede disponible para todo el mundo. Entonces, pero vean que hay que seguir estrategias adecuadas, ¿no? Para lograr justamente eso. ¿Qué índice de impacto podría considerarse para un primer intento? Bueno, aquí hay dos opciones. O uno gatea primero en esto, luego camina y luego corre, o directamente corre, ¿no? Por ejemplo, a los que hemos estudiado en el extranjero nos enseñan a correr en esto, es decir, desde la primera publicación en revistas de alto impacto. Pero ya depende de cada uno, ¿no? De la dedicación, del tiempo que dedique a estos productos. Porque con los pocos tiempos que a veces que uno tiene y dedica a esto, pues la recomendación pues sería entonces publicar revistas de bajo impacto, revista de Latindex, catálogo, que sería más fácil publicar. Después revista Cielo y después en revistas Scopus, ¿no? Uno va aprendiendo en el camino, de a poquitos. Puede ser también el camino. ¿Cómo puedo publicar un artículo de alto impacto? Bueno, cuando hablemos de artículos, el segundo módulo, se les va a decir cómo redactar un título para revista de alto impacto, cómo redactar un resumen para revista de alto impacto. Todo va a estar enfocado a revista de alto impacto, segundo módulo. Pero vean, aquí estamos viendo la base, porque como les dije, yo puedo redactar un bonito artículo con estrategias, pero de repente la base que es esto, la idea no cubre realmente un vacío del conocimiento. Entonces este punto de partida es muy importante para lograr después documentos que sean de interés, ¿no? Para la comunidad científica. ¿Cómo se creaba la carpeta personalizada? ¿Cómo buscar artículo de revisión? Bueno, fácil. Vamos a responder esas preguntas. Primero, la carpeta personalizada. En mi biblioteca, si yo veo aquí en las 3 líneas, tengo mi biblioteca. Selecciono mi biblioteca. Yo puedo, aquí en la opción gestionar etiquetas, puedo borrar, crear etiquetas. Borrar con la X. Puedo editarlas también, el nombre. O puedo crear una nueva. Entonces, una vez creada, una vez que hago la búsqueda, ¿no? Hago la búsqueda. Por ejemplo, vamos a otro término, ¿no? Entonces, 4 documentos. 4 documentos puedo guardar y aquí selecciono la etiqueta o la carpetita, ¿no? que he creado. Básicamente lo que estoy haciendo, no necesariamente creando una carpeta, sino una etiqueta que van a tener los artículos de tal manera que al marcar las etiquetas solamente van a aparecer los documentos que se han marcado con esa etiqueta. Entonces, de esa forma yo podría tener documentos que una vez que ya los tengo etiquetados, por ejemplo, voy a ingresar nuevamente a mi biblioteca, aquí al costado, y entro a la etiqueta que he creado y ya puedo exportar, ¿no? Exportar todo el contenido.
en diferentes formatos. La otra pregunta, ¿cómo buscar artículos de revisión? Bueno, sobre el tema que yo he buscado, por ejemplo, Peruvian Food, comida peruana. La estrategia ha sido buscar en el título, resumen y palabras clave. Si yo voy aquí a los diferentes opciones de refinar resultados, pues yo tengo aquí los documentos que se han publicado. Vean, en realidad no tengo ningún documento que sea un artículo de revisión sobre ese tema. Quiere decir que sería una buena revisión, una revisión de si alguien se interesa en comida peruana y quiere hacer una revisión, no hay. De tal manera que cuando no existe una revisión sobre el tema, se convierte en una revisión de interés para una revista que está en Scopus. El editor, cuando recibe un trabajo, lo que va a hacer es qué tanto el trabajo que está llegando se ha estudiado o se ha investigado en el tema y se ha publicado en el tema. Entonces vemos aquí, ¿existen trabajos sobre comida peruana? Existen, pero no existe ninguna revisión. Por lo tanto, sería de interés para una revista Scopus por publicar una revisión sobre ese tema. Entonces, vean cómo aparecen ideas, ¿no? Ideas de hacer algo que sean de interés. Vean, el interés puede variar, ¿no? Aquí estamos hablando de interés para una revista científica, pero también podría ser interés para el país, ¿no? Si quiero ganar financiamiento, pues tendría que haber ya opciones ya de prioridades en función de las convocatorias que salen, ¿no? Entonces va a depender mucho del interés que yo tenga, ¿no? Respecto a la investigación que voy a hacer. Muy bien. Estamos casi ahora. No sé si hay alguna pregunta adicional. Doctor, tenía una preguntita, nada más Sí. rápida, si me permite. A los estudiantes de doctorado nos dicen que, bueno, tenemos que encontrar básicamente bibliografía de solamente doctorado, ¿no? No tenemos un filtro, ¿no? Que filtre, valga la redundancia, lo que es trabajo de doctorado, maestría. No lo he visto. ¿Hay alguna forma? Gracias. Bueno, si hablamos de un repositorio de tesis, sí, va a haber filtros para eso. Pero si hablamos de artículos, de documentos que están indizados en esta base de datos, no, porque ellos no hacen la diferencia. Posiblemente varios de estos trabajos que están aquí vengan de tesis de pregrado, vengan de tesis de maestría y otros de tesis de doctorado. A las revistas científicas no le interesa tanto en qué ámbito se ha hecho la investigación. Lo que buscan es novedad. Lo que buscan es de que ese trabajo cubra un vacío en el conocimiento. Ahora, si vamos al repositorio, sí, ¿no? Por ejemplo, el repositorio Renati, que es el repositorio de tesis a nivel del Perú. Ahí sí, yo puedo filtrar en función de maestría o doctorado, ¿no? Ahora, se puede esto complementar, ¿no? Es decir, una búsqueda se podría complementar. Por ejemplo, voy a, no sé, colocar... Igual, vamos a seguir con el mismo término, comida peruana. Comida peruana, buscar. Entonces, aquí hay, ¿no? Vean, estudio de pregrado. Hay muchos estudios de pregrado. En total hay, estamos hablando de tesis. Aquí son solo tesis. Ahora, si yo quiero ya filtrar, pues voy a usar la búsqueda avanzada, ¿no? Entonces aquí retrocedo, búsqueda avanzada. Y ya podría buscar, por ejemplo, en el título, nada más, comida peruana.
Bueno, no hay muchas opciones. Aquí no tiene título. Ah, sí, autores. Autor. A ver si hay este tipo de documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría filtrar por tipo de documento. Entonces, ya podríamos usar esa búsqueda avanzada para, digamos, filtrar documentos de maestría, de pregrado o doctorado, ¿no? Yo recomiendo hacer esto solamente si es que es necesario citar alguno de estos documentos. Porque miren, en el mundo, no en el Perú, pero en el mundo, una tesis de maestría, doctorado, resulta publicado en uno o más artículos científicos. Entonces, los documentos, las tesis, no se consideran como productos de la calidad adecuada como para citarlas en un trabajo científico. No estoy diciendo que no se pueden citar. Se pueden citar, pero hay que pensarlo, hay que analizarlo. Porque para una revista de impacto, si no me crean, vayan y busquen revista de impacto, vean las referencias. Vean ustedes cuántas citas son de tesis. Estoy hablando de publicación de impacto. Raro será que encuentren una cita de tesis o una referencia de tesis en un artículo de impacto. Van a, de repente, uno que otro libro, pero es mínimo, es algo mínimo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en el Perú, el que ha hecho una tesis doctoral, le dicen que publique un artículo de su tesis. Es decir, el contenido de esa tesis está publicado en forma de artículo. Entonces, busque el artículo para citar y no la tesis, ¿no? Porque el artículo ha pasado por un proceso de revisión más exhaustivo, ha sido redactado con mejores criterios, es decir, es un producto de mayor calidad. Entonces, esa es la premisa, ¿no? Para redactar documentos de mayor calidad. ¿Ok? Gracias, profesor. Muy bien. Creo que con eso por hoy terminamos. ¿Hay alguna pregunta? Si no, para dar por finalizada la sesión. Ninguna, gracias. ¿Todos registraron su asistencia? Sí, muchas gracias. Sí. Sí, registramos. Sí, registramos la entrada. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Martes próximo. Buenas noches, colega. Buenas noches. Gracias con todo. Gracias, doctor Raúl. Nos vemos el próximo martes. Gracias, hasta luego. Sí, Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, nos vemos. Buenas noches. Un favor, otra vez puedo mandar la asistencia. No lo encuentro. Ahí está. Están escribiendo varios mensajes. Voy a cerrar sesión.